Bueno, de partida muchas gracias por la invitación y me alegra ver a tantos jóvenes presentes. Espero que hayan venido voluntariamente, no porque el profesor los obligó. De lo contrario, esto sería una pérdida de tiempo o algo parecido a eso. Y yo voy a hablar de un tema que hoy día está súper de moda, que hoy día se discute en todos lados, especialmente ahora a raíz del cambio de gabinete y a raíz de todo lo que ha sucedido en el último año, desde que entró el nuevo gobierno en Chile, y que tiene que ver con el mito del neoliberalismo chileno. Ustedes muy bien saben que se está tratando de cambiar el sistema, ¿no es cierto? El gobierno que entró ahora dice que este es un sistema neoliberal muy injusto, muy malo, y que hay que cambiarlo de raíz, porque es fundamentalmente inmoral. Esa es la razón. Si ustedes leen, por ejemplo, el libro de varios profesores llamados Fernando Atria, Alfredo Yoniant, Guillermo Larraín, Javier Couso y José Miguel Benavente, que se llama El otro modelo, ahí está más o menos el marco teórico que se aplica, el diagnóstico y hacia dónde debiera ir Chile hoy en día. ¿Por qué yo llamé esta charla el mito del neoliberalismo chileno? Porque casi todo lo que se dice en la discusión pública sobre lo que ocurrió en Chile, sobre lo que es el sistema institucional que tenemos, es poco claro y está plagado de mitología. De partida también el origen de las ideas que dan pie a estas instituciones que tenemos. Por ejemplo, déjeme partir con el primer mito. Mito número 1. Las ideas que se instauraron en Chile son neoliberales. ¿Ustedes saben lo que es el neoliberalismo? ¿Saben de dónde viene? ¿Alguien me podría decir aquí en esta sala de dónde viene el concepto de neoliberalismo? ¿Alguien sabe? Todo el mundo lo oye permanentemente y probablemente ustedes lo usan incluso en sus discusiones. Y obviamente tiene una connotación muy negativa, ¿no es cierto? Ricardo López Murphy, que fue exministro de Economía en Argentina, dice, porque esta connotación negativa es en toda América Latina, que cuando sus nietos se portan mal, dice, voy a llamar a los neoliberales si no te portas bien. Porque ya es como ya lo peor de lo peor, el neoliberalismo, como ya el sumum de todos los males habido y por haber. Déjenme decirles que el concepto neoliberalismo lo acuñó un alemán que se llamaba Alexander Rostow en la década del 30. Y él se refería, y este hombre venía del socialismo, el economista este, y él, alejándose de las ideas socialistas, porque obviamente se da cuenta de que no llevan a buen puerto, se acerca a un liberalismo y lo que él busca en realidad es una alternativa entre el socialismo y el capitalismo a la Adam Smith, que él tampoco compartía plenamente. Entonces plantea un camino intermedio que para la época era algo sumamente osado porque esta era la época en que predominaba el socialismo, el comunismo, el fascismo y todas estas cosas. O sea, el tipo en el contexto de la época era un defensor de la libertad, digámoslo así. Y él acuña ese concepto neoliberalismo que después se populariza en un famoso coloquio Lippmann que se hace en París, también en la década del 30, pero que los que supuestamente son llamados neoliberales, la Escuela de Chicago, la Escuela Austríaca de Economía, todos ellos, jamás aceptaron. O sea, ni Friedman, ni Hayek, ni todos esos pensadores se definieron a sí mismos como neoliberales. El neoliberalismo es originalmente, mucho más cercano a la socialdemocracia que a lo que puede ser un sistema de libre mercado puro y duro, digamos. ¿Me entienden? Entonces, lo primero que hay que decir es que el neoliberalismo, si nos vamos al origen histórico del concepto, no tiene que ver con, como se suele plantear caricaturísticamente, eliminar el Estado, prácticamente, que el Estado no haga nada. De hecho, hoy día, si usted va en Alemania, el concepto de neoliberalismo en alemán lo que significa es economía social de mercado. Eso es lo que significa el concepto de neoliberalismo en alemán. Economía social de mercado. Hubo, por supuesto, después una distorsión grotesca en que este concepto se fue asociando, especialmente en América Latina, con las reformas económicas que ocurrieron en Chile, de partida, bajo el régimen militar. ¿Verdad? Ese se supone que es el origen práctico o la implementación de la teoría supuestamente neoliberal que venía de la Escuela de Chicago. En Chile parte todo. Si ustedes leen la literatura, ya sea de autores marxistas como David Harvey, o ustedes leen lo que dice la Naomi Klein, o ustedes leen lo que dice, diversos autores, incluido Premio Nobel de Economía Gary Becker o Paul Krugman, todos tienen reflexiones en este sentido. Neil Ferguson, el profesor de Harvard. En Chile partió las reformas económicas libertarias que después supuestamente fueron de inspiración para Margaret Thatcher en Inglaterra y Ronald Reagan en Estados Unidos, y ese sería
en cierto sentido, el principio del fin del socialismo en el mundo. Eso lo dicen autores de las mejores universidades del mundo. No lo estoy diciendo yo. Ahora, ¿qué es lo que se hizo en Chile, efectivamente? ¿Es verdad que nosotros implementamos un sistema donde el Estado no jugaba ningún rol? Redistributivo, ni regulatorio, ni nada así, porque eso es lo que se plantea hoy día, ¿no? ¿No es verdad? Eso es falso, de falsedad absoluta. El sistema, si ustedes lo analizan y si ustedes leen El Ladrillo, por ejemplo, ¿saben lo que es el ladrillo, me imagino? Bueno, el ladrillo es el documento fundante de la política económica del régimen militar, que se aplicó más o menos con diferencias, pero más o menos ahí está el diagnóstico. Si ustedes leen el ladrillo tiene capítulos enteros destinados a explicar cómo el gobierno tiene que redistribuir riqueza y tiene que intervenir. O sea, está muy lejos de ser un programa súper libertario en ese sentido. De hecho, el ladrillo, muchos demócratas cristianos participaron. Álvaro Bardón probablemente era el más famoso, o uno de los más conocidos. Participaron en la elaboración del documento. Entonces, primer mito es que el Estado no tenía que cumplir ningún rol. De hecho, el gobierno, las reformas que se hicieron después, lo que pasó es que teníamos un sistema completamente atrofiado desde el punto de vista económico, en que el Estado prácticamente controlaba todo. Entonces, claro, cualquier reforma que ustedes hagan es como si fueran a Venezuela. Liberalizan precios y obviamente eso ya es un cambio fundamental de paradigma en el sentido económico. ¿No es cierto? Entonces, obviamente el Estado, que estaba hiper expandido, si ustedes ven los números son súper claros, el Estado estaba hiper presente y dominaba y regulaba prácticamente todo. Tenía decenas o cientos o miles de precios fijados. Si te comías un hot dog con palta costaba una cosa, sin palta costaba otra, y el gobierno te decía cuánto tenía que costar el hot dog. ¿Te fijas? Entonces, pero el Estado sí asumió un rol que era subsidiario, pero de política social bastante focalizada, que antes era muy desordenado y por lo tanto era muy ineficiente. Y el Estado asume ese rol y después lo que hacen los gobiernos de la concertación, y esto lo dice Alejandro Foxley en una entrevista, no lo digo yo, es de alguna manera incrementar un poco ese aspecto redistributivo del Estado. Pero el Estado que se configura a partir de la década de los 70 y 80 en Chile es un Estado que no es no intervencionista. Eso es falso. Es un Estado mucho menos intervencionista de lo que existió antes. Es un Estado que respeta el derecho de propiedad, todo eso sí. Pero no es un Estado que no le asigne una función a la redistribución en materia de salud, educación, vivienda y todo lo demás. Eso no es verdad. Y lo otro que no es verdad es que estas ideas fueron nuevas en Chile. No es cierto que la teoría liberal que inspiró esa reforma haya sido algo importado de Estados Unidos a partir de los 50, cuando la Universidad Católica hace el acuerdo con la Universidad de Chicago. No es verdad eso. Si ustedes van a examinar el siglo XIX en Estados Unidos, Juan Pablo Columbian sabe de esto porque ha escrito sobre Courcelles-se-Nuil, ustedes van a examinar las ideas que este hombre esparció, un economista francés famoso que contrata al gobierno Manuel Montt, que viene a Chile y se transforma en profesor de la Universidad de Chile, el primer profesor profesional de economía en la historia de nuestra república, ¿verdad? Y también del Instituto Nacional, y asesor del Ministerio de Hacienda, además. Si ustedes leen lo que él escribía, era mucho más radical que lo que hicieron los Chicago Boys en Chile después. O sea, Courcelles-se-Nuil, hay un aula que se llama Courcelles-se-Nuil en la Universidad de Chile, por si acaso. Pueden ir a verla. Courcelles-se-Nuil era un liberal radical, mucho más radical, en muchos sentidos, que lo que después se vino a instaurar en la década de los 70 y 80. O sea, Courcelles-se-Nuil casi, te diría yo, no aceptaba la redistribución del Estado, prácticamente para nada. Y creía en la banca libre, no podía haber banca central y un montón de cosas por el estilo. Entonces tampoco es verdad, y sus ideas fueron hegemónicas en Chile, o muy influyentes, por decirlo de otra manera, durante casi medio siglo. Muy influyentes. En la clase política, en el mundo intelectual, etcétera, sus discípulos. Entonces no es verdad que estas ideas sean nuevas y que las hayan importado los Chicago después de que la CIA conspiró con los profesores de la Universidad de Chicago para darle un golpe de Estado a Salvador Allende y probar estas teorías en Chile como si Chile fuera un laboratorio. Eso es absurdo. Es lo que se lee en la literatura, en muchos libros, pero eso es absurdo. Entonces, ese es un segundo mito. Un tercer mito tiene que ver con la idea de que en los 70 y 80 lo único que le importaba a los famosos Chicago Boys, me imagino que ustedes saben de quién estoy hablando cuando hablo de los Chicago Boys. Bueno, los reformadores que habían estudiado en la escuela de Chicago y volvieron a Chile a hacer estas reformas, que a ellos lo único que les importaba era la libertad económica, que el resto les da lo mismo. No les importaba la democracia, no les importaban los derechos humanos, no les importaba nada de todo eso. Eso es falso. No cabe la menor duda
de que el régimen autoritario, o la dictadura, si ustedes quieren, fue un marco que fue más fácil para implementar las reformas que tal vez lo que hubiera sido un régimen democrático. ¿Ya? Porque obviamente no tienes que preguntarle nada a nadie, tú llegas y haces la reforma. A pesar de que dentro del mismo régimen había una resistencia muy grande, como sabemos hoy día. Pero hay evidencia, hay carta, yo siempre me gusta ir a los documentos y a la evidencia histórica, porque estas cosas son, si no, son pura teoría y opiniones subjetivas de cada uno. Hay cartas del embajador de Estados Unidos en la época, en que él da cuenta de cómo varios de estos reformadores efectivamente tuvieron problemas dentro del régimen por defender la libertad de expresión, por condenar ciertos crímenes que se cometían, etc. Y tal vez el caso más interesante es el de José Piñera, el hermano de Sebastián Piñera, que fue ministro de Minería y ministro del Trabajo. Él tenía una revista que se llama Economía y Sociedad, que probablemente ustedes no han leído, pero en esa revista hay un montón de artículos que se escribieron en la década de los 80 en contra de el gobierno, por precisamente aplastar ciertas libertades y por abusar de ciertos derechos fundamentales, que los escribió José Piñera y otra gente relacionada al círculo. Y luego se instaura, obviamente, esta Constitución y, en fin, la democracia se restaura en el año 90, pero la Constitución ya establecida, la Constitución de 1980. ¿Ustedes saben de qué se trató el plebiscito de 1988? ¿De qué se trató? ¿Quién sabe? No era eso. En general, el principio del tema del año 88 era que la democracia se reintroducía sí o sí. La democracia volvía sí o sí. La Constitución de 1980 fijó el retorno a la democracia. El plebiscito tenía que ver con si Pinochet seguía de presidente de la República, con parlamento elegido y todo lo demás. Eso era. No era si la dictadura seguía o no seguía. La democracia está listo, chao. Si ustedes leen entrevistas de Ricardo Lagos de mediados de los 80 y Clodomiro Almeida, ellos mismos reconocen en esa década, están ahí los documentos, que están convencidos de que el régimen militar va a entregar el poder de vuelta a la democracia, que no van a poder hacerse los lesos con la Constitución que ellos mismos hicieron. Y esto es importante decirlo, porque más allá de todo el tema de los derechos humanos, que es un desastre y que eso merece toda la condena del mundo, pero más allá de eso, desde el origen, en los reformadores que estuvieron vinculados a todo este proceso, hubo la convicción de que el tema del gobierno del régimen militar iba a ser transicional, que no iba a ser algo para siempre. Si ustedes leen los documentos, históricamente está ahí. Hay un profesor que se llama Robert Barro, no el economista, otro, un jurista que escribió un libro que publicó la Universidad de Cambridge muy extenso sobre este tema y de cómo al final la institucionalidad misma que creó la Junta y la Constitución y todo terminó por bloquear cualquier intento de que se perpetuaran en el poder. Esto es lo que dice eso es lo que dice la evidencia de los estudios. Entonces, esto no es una justificación de lo que pasó, nada. Yo estoy simplemente haciendo una descripción que puede ser discutida, tal vez, con evidencia que pruebe otra cosa, ¿se fijan? Y probablemente puede haber discusión, y va a haber discusión. Pero es importante tener claro que esas ideas sobre las cuales se fundamenta el sistema que tenemos hoy eran ideas liberales en un sentido integral, en el sentido no solo de la libertad económica. Lo que pasa es que se entendía que si la libertad económica, la libertad de que ustedes puedan disponer de lo que es suyo, de que la inflación no sea un 1000% como era el año 73, se fijan de que no haya escasez de bienes básicos, la democracia no podía funcionar. ¿Quién cree que una democracia puede funcionar si la gente no encuentra bienes básicos para satisfacer sus necesidades? ¿Quién cree eso? ¿Quién cree que Venezuela es una democracia? ¿Quién conoce un solo caso en la historia en que la economía haya tenido un 1000% de inflación y haya habido escasez de productos básicos, incluso los que miran con cara de escéptico allá atrás? ¿Quién cree que una democracia puede funcionar así? ¿Quién conoce un solo autor en la teoría de la democracia que diga que una democracia puede funcionar así? ¿Alguien? No, pues. ¿Se imaginan ustedes el día de mañana cómo estaría funcionando la democracia chilena si usted fuera al supermercado y encuentra papel higiénico, como pasa en Venezuela? Como pasaba en el año 73. ¿Cómo funcionaría la democracia? No estoy haciendo un juicio de si estuvo bien el golpe o no, lo único que estoy diciendo es que así era, eso es indiscutible. Paul Sigmund, un profesor de la Universidad de Princeton, que no es de derecha, yo te diría que es más bien de centro izquierda incluso, escribió un famoso estudio sobre la caída del gobierno
de la Unidad Popular, lo publicó hace muchos años. Y él, la razón principal, dice él, o una de las razones principales, centrales, fue precisamente la destrucción de la economía. Él dice, ningún gobierno democrático, o no democrático incluso, dice él, pero especialmente democrático, con toda la legitimidad que hubiera querido tener, habría podido sostenerse con ese nivel de destrucción de la actividad económica y de pauperización de la calidad de vida de la ciudadanía. No funciona. Por eso Neil Ferguson, el profesor de Harvard, cuando escribe sobre esto en su libro El ascenso del dinero, dice que las reformas económicas fueron fundamentales en Chile para consolidar la democracia que después tuvimos. Y esto lo reconoce gente de la concertación, esto no es un tema... Y por eso Alejandro Foxley, en esa entrevista que yo le citaba, que es del año 2001, si no me falla la memoria, en el Commanding Heights, para los que les interese, está en internet disponible, dice que en realidad ellos tuvieron que reconocer que la economía había sido modernizada y ellos en el fondo partieron de ahí porque los países maduros no son los que parten de cero. Eso lo dice Foxley, que fue ministro de Hacienda de la Concertación. Hoy día, lo que ocurre es otra cosa. Lo que ocurre es que todo eso hacia atrás, con una historia muy compleja, porque la historia de Chile no es sencilla, no está lo bueno, lo malo y todo lo demás está bien, lo que hicieron ellos está bien, todo lo que hicieron los otros está mal, no es así. Es mucho más compleja que eso. Espero que ustedes estén de acuerdo con ese punto al menos. Bueno, todo lo que se dice hoy día es que hay que hacer un borrón y cuenta nueva por parte de muchas autoridades. Hay que botarlo todo por la borda y los últimos 40 años que hicieron de Chile el país también más próspero de toda la historia de América Latina, no solo de la historia de Chile. La historia de América Latina nunca ha visto un país más próspero que el que es el Chile de hoy. Se los planteo así y los desafío a cualquiera de ustedes a buscar cualquier indicador que me refute esto. Nunca. Y nunca hemos tenido una mayor estabilidad democrática en nuestra historia que en los últimos 30 años, digamos, desde que retornó la democracia al poder. Argentina, obviamente, estuvo en un punto en que, comparado con otros países, fue muy desarrollado, pero ya vemos cómo están hoy. Entonces, la tesis de que hay que hacerlo todo nuevo, que hay que cambiar toda la Constitución y hay que refundar todo el orden, que la tienen, tal vez no son grupos mayoritarios, pero grupos que tienen influencia, está basada en una serie de mitos y de errores. Y también, creo yo, no es un misterio porque yo he dicho estas cosas en televisión, las he escrito en los diarios, en una ideología que es totalmente trasnochada. Totalmente trasnochada. O sea, yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Alguien de ustedes cree sinceramente que uno solo de los problemas que aquejan a los chilenos, delincuencia, mala calidad de la educación, salud, lo que ustedes quieran, se va a resolver por una nueva constitución? ¿Alguien cree de verdad? ¿Alguien puede ser tan ingenuo para creer eso? ¿Cómo le ha ido a nuestros vecinos latinoamericanos que han hecho constituciones nuevas? ¿Cómo le fue a Venezuela? ¿Cómo le fue a Ecuador? ¿Cómo le fue a Bolivia? ¿Cómo le fue a Nicaragua? ¿Cómo le fue a Brasil con su nueva constitución? ¿Están el después de la nueva constitución? Les ofrecieron eso fue lo que les prometieron. Si hacemos la nueva constitución, vamos a resolver muchos de los problemas que tenemos. No fue así. Las constituciones no son recetas mágicas o pócimas que uno se toma como el líquido de Asterix y Obelix y sale así y es capaz de levantar cualquier peso. No es así. Las constituciones son cosas tremendamente complejas que lo que tratan de hacer es ordenar, digamos, la distribución del poder y ver cómo hacer que una sociedad más o menos funcione. Pero ustedes no van a ser más inteligentes porque hay una nueva constitución. Ustedes no van a sacar mejores notas a la universidad porque hay una nueva constitución. La gente no va a ser más productiva en Chile porque hay una nueva constitución. La gente no va a cometer menos delitos porque hay una nueva constitución. Si es que puede ocurrir lo contrario, porque si una nueva constitución destruye las instituciones o debilita las instituciones que incentivan la inversión, la creación de empleo y todo eso, obviamente el resultado va a ser otro. Va a tener más desempleo, el desempleo también, hay estudios que te prueban, lleva más criminalidad, etcétera, etcétera. Entonces, yo los quiero dejar, con esto voy cerrando, creo que ya estoy en el tiempo, yo los quiero dejar con esa inquietud. Primero, invitarlos a estudiar por su cuenta esta historia, a los que les interese, o si es que les sobra algo de tiempo. Reflexionen en torno a lo que el país fue antes de 1973, a lo que el país fue hasta 1990 y a lo que el país fue desde 1990 hasta ahora. Reflexionen en torno a eso y traten de darse cuenta de lo difícil que fue, no solo, o sea, para Chile, para todo el país, de lado y lado, armar lo que está armado ahora. Y pregúntense si acaso el éxito de un país está garantizado o no, porque da lo mismo lo que ustedes hagan,
el país va a seguir hacia arriba. Porque si hay algo que la historia enseña, y sobre todo la de nuestro barrio América Latina, es que la historia no está determinada por ninguna ley como pensaba Marx, y el progreso no es inevitable como pensaba Marx. Y termino citando al pobre Simón Bolívar, que lo tienen más manoseado en América Latina. O sea, no hay, yo creo que una figura que haya sido más, puede ser un término bien feo, prostituida, que el pobre Simón Bolívar. Ustedes saben que Simón Bolívar, antes de morir en 1830, le mandó una carta al general, a uno de sus generales, Flores, y le dice que después de toda la vida en América, llega a la conclusión de que este continente siempre va a caer en manos de tiranos de todos los colores y razas. O sea, que aquí no hay nada que se pueda hacer. Y dice textual, lo único que se puede hacer en América es emigrar. ¿Queremos eso para Chile? ¿Llegar a esa conclusión? Los venezolanos se están yendo, los argentinos se van de su país, los ecuatorianos se van de su país. Todo el mundo se va a América Latina, Estados Unidos, Europa. Muchos vienen para acá, a Chile. ¿Se han dado cuenta? La cantidad de gente colombiana, de todos lados que está. ¿Por qué será? No debe ser porque acá le está yendo peor que allá, que en sus propios países. Sí, termino con esa nota de optimismo por un lado, de que podemos seguir por un camino productivo, pero también de cautela por el otro, en el sentido de que si no cuidamos lo que tenemos, los países son como los matrimonios. Si uno no los cuida, no funcionan solos. El éxito no está asegurado.